Hablemos del libro del Éxodo. Probablemente estás familiarizado con este libro por la épica historia de Moisés sacando a Israel de la esclavitud en Egipto. Esta es solo la primera mitad del libro. La segunda mitad tiene a Moisés dando los 10 mandamientos a Israel, además de las instrucciones para la construcción del tabernáculo. Justo en medio está una historia que conecta estas dos mitades y todo sucede al pie de una famosa montaña. Empecemos por el principio. Lo primero que debemos recordar es que estamos continuando la historia desde el Génesis. En el Génesis, Dios prometió a Abraham que a través de su familia todas las naciones de la tierra serían benditas. El Génesis termina con la familia de Abraham en Egipto. Cuando el libro del Éxodo comienza, ya han pasado 400 años. La familia crece y se convierte en una etnia llamada Israel. Pero hay un gran problema, porque los israelitas están esclavizados por el rey de los egipcios, un hombre llamado Faraón. Este tipo representa muy malas noticias. Sí, él es horrible. Él menosprecia la condición humana de ellos. Él los esclaviza brutalmente. Incluso ordena que todos los hijos varones de los israelitas deben ser asesinados, arrojándolos en el río Nilo. Quiere que esta etnia desaparezca. Él es el peor personaje de la Biblia hasta la fecha. Aquí es donde nos encontramos con una mujer israelita que quiere salvar a su hijo. Ella lo arroja al río, pero con la seguridad de una pequeña canasta de juncos. La hija del faraón encuentra al bebé y lo toma para sí. Este es el niño que crece para convertirse en Moisés, el hombre que rescatará a Israel de la esclavitud. Moisés crece y un día, mucho tiempo después, él tiene un loco encuentro con Dios, donde se encuentra con un árbol de zarza que arde pero no se consume. Dios le habla desde la zarza y él designa a Moisés como el hombre que él usará para salvar a Israel. Moisés va donde el faraón para decirle la noticia de que Dios quiere que su pueblo sea libre. Faraón básicamente se ríe de él. ¿Quién es este Dios Yahweh? De hecho, se ofendió tanto con esta solicitud que decide hacer que los israelitas trabajen con más dureza. Desanimado, Moisés regresa a Dios y le dice: escucha, este plan no va a funcionar. Pero Dios le repite su promesa de que Él los va a liberar. Y de hecho, es aquí donde por primera vez que en la Biblia oímos la palabra redención. Literalmente significa comprar la libertad de un esclavo. Pero Dios usa aquí esta palabra para describir lo que Él hará por el esclavizado pueblo de Israel. Dios sabe que Faraón se va a resistir. Él envía 10 plagas diferentes, una después de otra, como por ejemplo, convirtiendo el agua en sangre y enviando toda clase de pestes y enfermedades. Estas plagas son realmente muy severas. Lo que necesitamos entender es que esta historia nos está presentando las acciones de la justicia divina en contra de uno de los peores opresores que aparecen en la Biblia. Todas van dirigidas al propósito de rescatar a este pueblo esclavizado y de derrotar a los dioses de Egipto. Todo esto llega a un punto culminante en la 10ª plaga, donde Dios va a matar a todos los hijos primogénitos de todas las familias de Egipto. Esto es bastante duro. Lo es, pero también es la respuesta de Dios a Faraón por haber matado a los hijos de los israelitas. Al dar vuelta a la página, de repente te encuentras con 2 largos capítulos con instrucciones detalladas para una cena con carne de cordero. Sí, pero este cordero es muy importante. Dios les dice a los israelitas cómo elegirlo y cómo prepararse para comerlo. Ellos deben tomar la sangre y pintar con ella todo el marco de la puerta de su casa. Todo el que esté en estas casas será librado de esta plaga final. Esta cena, que es llamada Pascua, conmemora este momento clave en la historia donde Dios trae su justicia sobre la maldad humana, pero también muestra su misericordia, proveyendo un sustituto. Esta última plaga hace enfurecer al faraón. Él demanda que Israel salga de Egipto, lo cual es genial. Pero de pronto, mientras están yendo, Faraón cambia de parecer. Él tiene un cambio de corazón. Pero además de eso, también se nos dice que Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Por qué haría Dios algo así? Lo que necesitamos recordar es que una y otra vez en esta historia, Faraón ya ha decidido endurecer su propio corazón. Así que a este punto el Faraón no es solo malvado, se ha vuelto monstruosamente malvado. Hasta sus propios consejeros pensaron que había llegado demasiado lejos. ¿Cómo se supone que debía Dios lidiar con una maldad tan extrema? Lo que vemos en la historia es que Dios usa su poder para traer la maldad hacia su propia destrucción. Faraón y su ejército son destruidos en el Mar Rojo, mientras Israel entra a la libertad.
Después de esto encontramos la primera canción de adoración en la Biblia, donde el pueblo adora a Dios por redimirlos. Es en esta historia que la palabra salvación es utilizada por primera vez, significando simplemente ser rescatado del peligro. Ahora que han sido salvados, tú pensarías que todo debería estar genial, pero la historia pronto da un giro. Los israelitas empiezan a vagar por el desierto, están cansados, hambrientos, perdidos, y te empiezas a preguntar, ¿qué está haciendo Dios? ¿Para qué los salvó? Aprenderemos la respuesta de esa pregunta en la siguiente historia, la cual unirá las dos partes del libro. La primera mitad del libro del Éxodo cuenta la historia del Israel antiguo siendo liberado de la esclavitud. Cuando la gente dice la historia del Éxodo, esos son los capítulos a los que se están refiriendo. Pero el libro tiene una segunda mitad, donde Moisés da los 10 mandamientos a Israel junto con instrucciones para construir una tienda sagrada. Lo que une a las dos partes es esta historia crucial. El pueblo de Israel ahora está en medio de la nada. Se encuentran al pie de esta montaña llamada Sinaí. Ahí, la presencia de Dios desciende dramáticamente en forma de una violenta nube de tormenta. Paremos por un segundo y hablemos de este concepto de la presencia de Dios, porque es realmente importante para el resto del libro. En el principio de la Biblia, en el jardín del Edén, la humanidad estaba en la presencia de Dios. Ellos tenían una relación cercana con Él y era bueno, pero la humanidad se rebela y la relación se fractura. Se pierde el acceso a la presencia de Dios. Pero Dios prometió a Abraham que Él restauraría su bendición a todas las naciones. Y eso incluye la restauración de la relación y el acceso a la presencia de Dios. Aquí en el Sinaí, la presencia de Dios está justo frente a ellos y es bastante aterrorizante. Él está aquí para invitar a Israel a esta relación singular y cercana con Él. La palabra usada para describir esta relación es pacto. Es como un acuerdo legal entre Dios e Israel. Es singular porque hasta ahora Dios no le había pedido a Israel nada a cambio, sino solo confiar en Él. Pero aquí en esta montaña, Dios le pediría a Israel que haga algo. De hecho, muchas cosas. Él les da todo un conjunto de leyes. Eso incluye los 10 mandamientos. Si ellos obedecen estos mandamientos, ellos se convertirán en el pueblo que representará a Dios frente a las otras naciones del mundo. Como lo haría un sacerdote. Sí, de hecho, eso es a lo que Dios les llama a convertirse, en un reino de sacerdotes. Todo esto está conectado a la promesa de Abraham, que su familia se convertiría en una bendición para las naciones. Está bien, pero obedecer estas leyes será difícil porque son muchas y establecen un estándar muy alto. Si lo piensas un poco, si alguien en el mundo es capaz de hacerlo, son estas personas que experimentaron de primera mano la gracia y poder de Dios cuando los rescató de la esclavitud. Ellos acceden a obedecer los términos, pero luego se niegan a entrar en la presencia de Dios porque todavía es un poco aterradora. Y ya que el pueblo no subirá, Moisés sube solo a la montaña a encontrarse con Dios. Pero Dios todavía quiere estar con todo su pueblo. Así que él dice, si el pueblo no sube a mí, yo bajaré a ellos desde esta montaña para estar con ustedes. Esa es la razón por la que le ordena a Moisés que construya esta elaborada tienda como el lugar donde la presencia de Dios pueda estar en medio de su pueblo. Esa es la razón por la que lo siguiente que tenemos son 7 capítulos de planos arquitectónicos extremadamente detallados para esta tienda. Son muy extensos. Cada detalle es importante y tiene cierta clase de valor simbólico. Por ejemplo, están todas estas referencias al jardín del Edén dentro de la tienda. Es para recordarte que cuando estés dentro de la tienda, estás en la presencia de Dios. Y después tenemos otros 6 capítulos describiendo cómo construyeron la tienda, los cuales básicamente repiten los mismos planos palabra por palabra. Vayamos atrás, porque antes de que la tienda sea terminada, hay una historia súper importante. Moisés estaba bajando del monte con los 10 mandamientos y los planos en sus manos. Y él encuentra a Israel desobedeciendo los 2 primeros mandamientos del pacto. No tengas otros dioses delante de mí y no adores estatuas de ídolos. Así que aquí estamos, inmediatamente después de estar de acuerdo con el pacto. Están celebrando una fiesta ritual. Están adorando un ídolo. Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Esto no va a funcionar. Yo debería simplemente hacer desaparecer a este pueblo y empezar de nuevo contigo. Pero Moisés le recordó a Dios de su promesa a Abraham. Él suplica a Dios que los perdone, lo que es una conversación bastante extraña. ¿Por qué Dios necesitaría que le recuerden algo? Sí, parece algo extraño, pero este diálogo nos invita a percibir la experiencia de pena y dolor de Dios por las acciones de Israel. En verdad, él podría alejarse, pero en lugar de ello, Dios elige ser fiel a sus promesas, incluso sabiendo lo que le costará. Hemos llegado al final del libro. El tabernáculo fue construido.
La presencia de Dios desciende del monte para llenarlo. En la escena final, Moisés va a entrar al tabernáculo para estar en la presencia de Dios. Pero no puede. No le es posible entrar. Y es así como el libro termina. ¿Por qué no puede entrar? Ese era el punto. Cuando Israel adoró al becerro de oro, fue como una bofetada en el rostro fiel de Dios. Moisés no puede entrar así nomás en la tienda como si todo estuviera bien. Hay un problema más profundo en esta relación. ¿Serán ellos capaces alguna vez de reparar la relación y entrar en la presencia de Dios? Justo de eso trata Levítico, el siguiente libro. A diferencia de otras historias escritas, el propósito de las historias bíblicas, de la narrativa bíblica, es enseñarnos teología. Es decir, son historias que tratan de Dios. No es simplemente informar hechos, registrar hechos para nuestra curiosidad, sino que detrás de cada historia de la Biblia hay un propósito divino, un propósito de Dios. Alguien dijo: la historia de la Biblia tiene muchos hilos, pero hay un hilo que une todas las historias. Y si seguimos ese hilo, nos llevará finalmente a la cruz, nos llevará a Cristo. Es por eso que el famoso predicador inglés Carlos Spurgeon decía que él, desde cualquier lugar de la Biblia, intentaba tomar el camino directamente hacia la cruz. En este libro hay 3 palabras que quiero hacer sobresaltar a fin de comprender todo el libro. Son 3 palabras claves, hay muchas más, pero hay 3 que si logramos entenderlas una a una y luego sumarlas, probablemente tengamos un entendimiento de todo el libro. Esa es la meta de esta mañana. La primera palabra, redención. Redención. Dios libera a su pueblo por medio de Moisés y lo hace con poder, enviando 10 plagas a Egipto, sobre su rey, y así libera a su pueblo. La segunda palabra es Pascua. Pascua. Dios instaura un recordatorio para su pueblo y allí comen un cordero sin defecto, es degollado y su sangre es central. El cordero sin defecto, su sangre es central en esta conmemoración para su pueblo Israel. Entonces, primera palabra, redención. Segunda palabra, Pascua. Y tercera palabra es ley. Ley. Dios hace un pacto con su pueblo y le da leyes. Ese pacto es conocido por los teólogos como el pacto mosaico, el pacto de Dios con Israel en el monte de Sinaí. Entonces, primera palabra, redención. Redención es una de las grandes palabras de la Biblia. Es una de las grandes palabras de la doctrina de la salvación. Significa sencillamente liberar de la esclavitud. Liberar de la esclavitud. Israel llegó por medio de José a Egipto y Dios en su soberanía, en su providencia, lo levanta a José, siendo que llegó como un esclavo y luego un preso, llegó a levantarlo como el segundo en poder y en autoridad allí. Entonces, en ese lugar de honor y poder y privilegios es donde vemos que termina el libro de Génesis. Israel llegó allí y observen el versículo 6, Éxodo 1:6. Y murió José. Murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Así que tenemos al pueblo de Israel en Egipto. Estaban bajo la sombra de José, su hermano, uno de los patriarcas,
Pero José muere, sus hermanos mueren. Y observen lo que dijo José antes de morir. Génesis, capítulo 50, el último capítulo de Génesis. Observen sus palabras finales en el versículo 24. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, pero Dios ciertamente os cuidará. Observen el cambio ahí. Hasta ahora ustedes han entendido que yo los estoy cuidando y yo voy a morir. Pero Dios, esa es una frase en la Biblia maravillosa. Pero Dios ciertamente os cuidará y os hará subir de esta tierra a la tierra que Él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Egipto no es la tierra prometida. Están cómodos, están provistos de todo aquí. Es el primer mundo, podríamos decir, Egipto, pero no es la tierra que Dios ha prometido para su pueblo. Esa promesa que Dios le dio a Abraham. La pregunta es entonces, ¿qué papel tuvo Egipto en el plan de Dios? ¿Cuál es la función de Egipto? Bueno, recuerden por qué razón se traslada la familia de Abraham a Egipto, para preservar su vida. No había comida, entonces Egipto fue el instrumento de Dios para salvar la vida de su pueblo a partir de los pocos que llegaron. Llegaron 70 personas a Egipto. El primero que llegó fue José, siendo soltero, y allí forma su familia. Dios les llevó allí para convertirlos en una nación. Observen ahora sí capítulo 1 de Éxodo, versículo 7. Pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera, y la tierra se llenó de ellos. Y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Preste atención a esa frase. Más fuerte y más numeroso. Versículo 10. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duro trabajo. Un nuevo faraón. José murió, sus hermanos murieron, llega al poder este faraón que no aprecia a Israel, no ama a Israel, desconoce la historia. Algunos dicen, ¿cómo puede ser esto? Siendo que José fue el instrumento para salvar también a Egipto de la pobreza, de la hambruna. La realidad es que se cree que este faraón entró por la ventana al poder, como un golpe de estado, y desconoció a Israel, los esclavizó. Este cambio no sorprende a Dios, ya Dios había revelado que esto sucedería. Observen Génesis capítulo 15. Este Dios soberano que cantábamos hoy y todopoderoso ya había hablado con Abraham de estas cosas. Génesis 15, versículo 13, y dijo Dios a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Eso es mucho tiempo, ¿no? Nuestro país tiene un poquito más de 200 años. 400 años serán oprimidos y esclavizados. Me imagino la cara de Abraham, ¿no? Que Dios le esté revelando estas cosas. Versículo 14. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después
saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Volviendo a la pregunta, hermanos, ¿qué papel tuvo Egipto en el plan de Dios, en el plan redentor de Dios? Bueno, hemos leído estos versículos y sumamos más información para tener un cuadro más completo. Dios le dice a Abraham que Él va a permitir que lleguen a la esclavitud por 400 años, pero que Él iba a juzgar a sus opresores, iba a juzgar a Egipto. Y luego leemos en Éxodo la forma, ¿no? Dios juzga a Faraón y a su imperio con 10 plagas. Y luego dice el pasaje que salen de allí indemnizados, 400 años de trabajo sin paga, salen ricos de allí, salen sumamente ricos. Regresarán a la tierra para tomarla en el momento justo en el calendario de Dios. Dios les prometió a sus padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob, una tierra propia, pero todavía no. En 400 años, mientras ellos crezcan como nación en Egipto y salgan ricos de allí, la tierra de Canaán estará en el máximo nivel de maldad. Por lo tanto, Israel llegaría a esa tierra para juzgar a esas naciones. Hasta que Dios, en esos 400 años, dice, es el momento, y en el momento de Dios, Dios llama a un hombre llamado Moisés para liberar a su pueblo. Moisés es un personaje muy importante en la Biblia. Hasta el día de hoy el pueblo de Israel tiene gran estima por este hombre, pero no es el personaje central de la historia de Éxodo. Es un error cuando enseñamos la Biblia haciendo a los hombres los protagonistas morales o inmorales de las historias bíblicas. Ese no es el propósito de la historia de la Biblia o las historias de la Biblia. Moisés simplemente es una pieza en ese plan de Dios. Dios, por medio de Moisés, redime con poder a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Así que tenemos allí nuestra palabra importante, redención. Una de las palabras teológicas más ricas de toda la Biblia. Dios juzga el pecado y saca a su pueblo con poder. Del poder del enemigo. Podemos decir que Dios compra un pueblo para sí mismo. No compra a un individuo, sino a todo un pueblo para sí mismo. Algo nunca antes visto en la historia y nunca se va a ver algo semejante. Que un pueblo subyugado por otro pueblo sea sacado de tal forma, con tal poder de ese lugar. Primero, Dios los elige y luego los redime. Ese es un patrón que se repite en toda la Biblia. Dios elige, Dios redime. Observen ahora capítulo 14, versículo 5. Éxodo 14, 5. Cuando le enunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, ya pasaron las 10 plagas para este momento, Faraón y sus siervos cambiaron de actitud hacia el pueblo y dijeron, ¿qué es esto que hemos hecho? ¿Qué hemos permitido que Israel se fuera, dejando de servirnos? Y él unció su carro y tomó consigo a su gente, tomó 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto con oficiales sobre ellos también, sobre todos ellos. Y el Señor endureció
el corazón de Faraón, rey de Egipto, y éste persiguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano fuerte. ¿Pero qué mano fuerte? La mano de Dios. Y al acercarse Faraón, los hijos de Israel alzaron los ojos y he aquí los egipcios marchaban tras ellos. Como una pesadilla, ¿no? Ahí ya somos libres. Miran hacia atrás todo el ejército del Faraón detrás de ellos. Versículo 10. Entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Versículo 11. Y dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? Ahí comienzan a revelar el corazón, Eso es lo que hay en el corazón. Y eso es lo que las pruebas hacen, que salga la impureza de nuestro corazón. Versículo 12. ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo, déjanos para que sirvamos a los egipcios? Porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Pero Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros, porque los egipcios a quienes habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás. Versículo 14, famoso versículo, ¿no? El Señor peleará por vosotros mientras vosotros os quedáis callados. Entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y su caballería. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y al amanecer regresó el mar a su estado normal, y los egipcios al huir se encontraban con él. Así derribó el Señor a los egipcios en medio del mar. Y las aguas volvieron y cubrieron los carros y la caballería. A todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó ni uno de ellos. Observen esa frase: no quedó ni uno de ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel de la mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés su siervo. Ahora, ¿sí? Muerto Faraón, deshecho su imperio militar, podían decir: somos libres, libres. Dios nos salvó, nos redimió, ahora somos libres. Ellos no estaban acostumbrados a esto. Esto era nuevo, esto de libertad era nuevo. ¿Qué harán ahora? ¿Qué harán ahora que son libres? Muchas personas en nuestros días, ya en nuestra época, llegan a Cristo. Son libres. ¿Y ahora qué hago con mi vida? Es una gran pregunta. Ahora que soy cristiano, ¿qué haré? Ahora que soy libre, ¿qué haré? Dios nos salva para vivir como se nos ocurra. Mucha gente llega a esta conclusión. Algunos inclusive especulan diciendo: pero si la salvación fuese tan así, gratis, que no me cuesta nada, entonces yo acepto la salvación y luego hago lo que yo quiero. Bueno, eso no es entender la gracia. Dios no nos salva para hacer lo que se nos ocurra, para vivir como se nos da la gana. No, la redención les colocó a este pueblo bajo un nuevo amo.
Antes estaban bajo la mano del faraón, bajo Egipto. Ahora Dios los compra, tienen un nuevo Señor, pero es un Señor diferente que Faraón. Es un Señor bondadoso, es un Señor fiel. No los esclaviza para mal. Ellos ahora son propiedad de Dios. Dios los redimió. Esta es la historia que refleja también nuestra historia con Dios. Dios nos redime para Él. Pero la realidad es, ¿por qué Dios quisiera comprar un pueblo así? En términos de esclavitud. En los días donde los hombres compraban otros hombres, ¿usted compraría un esclavo que usted sabe que le va a costar obedecerle? Salvando las diferencias. Es como si usted llegara a una concesionaria de autos, salve las diferencias, simplemente de forma ilustrativa. Pero usted compraría un auto ya sabiendo que lo va a hacer renegar todo el tiempo, que cuando necesite de él no va a responder, siempre va a tener problemas de arranque, siempre va a tener problemas con la batería. En algunos casos inclusive ese auto va a ir en contra suyo. Dios compró un pueblo no dócil, no vio en este pueblo toda una oportunidad, era un pueblo difícil. Una frase que leemos en la Biblia acerca de Israel es que ellos eran duro de cervical, duro de cerviz. La idea es el cuello duro, un cuello difícil de doblegarse, difícil de humillarse. Ese es el pueblo de Dios. Les cuesta ser sensibles, obedientes. ¿No es nuestro caso? ¿Usted se identifica con Israel o usted es de aquellas personas que leen la Biblia y se colocan en un peldaño moral superior y habla mal de los personajes? Bueno, no es la forma de leer la Biblia, ¿no? Porque esa gente era como nosotros. Desde Moisés, Aarón, Israel, inclusive Faraón, porque la dureza del corazón de Faraón es también nuestro problema cardíaco. Si no fuese por la gracia de Dios, todos nosotros seríamos faraones, ¿no? Entonces nuestra primera gran palabra es redención. Dios elige y Dios redime con poder de la esclavitud. Compra un pueblo para sí mismo. Observen, Éxodo capítulo 12. Vamos a ir allí. Yo tengo que aprender, entre paréntesis, a tener dominio propio en la alabanza. Me encanta cantarle al Señor y termino cantando como un loco y después me quedo sin voz. Éxodo capítulo 12, versículo 37. Y partieron los hijos de Israel de Ramsés hacia Sucot, unos 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. Subió también con ellos una multitud mixta, juntamente con ovejas y vacadas, una gran cantidad de ganado. Redención. Los estudiosos, si usted tiene una Biblia de estudio, seguramente allí hay una nota que dice que aproximadamente 2 millones de personas, 2 millones de personas salieron por la mano poderosa de Dios. Este éxodo, para que usted se ubique en la historia, a algunas personas les cuesta colocar las historias en la historia de la humanidad, pero esto está sucediendo aproximadamente 1500 años antes de Cristo. Entonces, redención. Dios compra, Dios elige y redime con poder un pueblo para sí mismo.
Primera palabra. Segunda palabra, Pascua. Pascua. Capítulo 12. Y el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes será para vosotros el principio de los meses, será el primer mes del año para vosotros. Es decir, ahí comienza la historia, ¿no? Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas, un cordero para cada casa, para cada familia. Mas si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme a lo que cada persona coma, dividiréis el cordero. Observen versículo 5, por favor. El cordero será un macho sin defecto, un cordero sin mancha. ¿Le suena familiar esa frase? Un cordero sin mancha. De un año lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Tomarán parte de la sangre, la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Es una extraña instrucción que le da Dios, pero ellos obviamente que van a obedecer. Versículo 8, y comerán la carne esa misma noche asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. No comeréis nada de él crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Y no dejaréis nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemaréis en el fuego. Versículo 11, y de esta manera lo comeréis, ceñido vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies y el cayado en vuestra mano, lo comeréis apresuradamente, es la Pascua del Señor. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y la sangre os será por señal en las casas donde estéis, y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros. Esa es la palabra hebrea para Pascua, pasaré de largo, es decir, el ángel de la muerte pasará sin matar. Y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros cuando yo hiera a la tierra de Egipto. Versículo 14. Y este día os será memorable y lo celebraréis como fiesta al Señor, y lo celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. Así que tenemos a un pueblo redimido, y aquí comienza la historia de este pueblo redimido, la historia de una nación libre que debían recordar el día de esa salvación, de esa redención, celebrando una fiesta familiar nacional también que se llamaría Pascua, que la palabra implica el día que Dios pasó con el juicio y con la muerte sobre Egipto, pero pasó de largo sobre la casa de su pueblo. Por las casas donde estaba la sangre del cordero, el juicio era evitado. Nosotros podemos ver a dónde apuntaba la Pascua, porque hemos nacido en un tiempo donde tenemos una perspectiva teológica mucho más amplia, ¿no? Lo curioso es que el mismo pueblo de Israel no puede ver la conexión de la Pascua con el Señor Jesucristo. Alguien que fue un rabino
estudioso de las Escrituras y llegó a conocer a Cristo. Saulo de Tarso, Pablo, el apóstol Pablo, nos dice en 1 Corintios 5:7 que Cristo es nuestra Pascua. El cumplimiento de esa fiesta solemne, de esa conmemoración, en realidad Pablo dice es Cristo. Todo lo que había pasado allí apunta a Cristo. Él es el Cordero que muere, su sangre es la que nos salva del juicio de Dios, de la muerte. Es en Cristo en quien ponemos nuestra confianza. ¿Se dan cuenta cómo, en primer lugar, redención, Pascua, y esto nos lleva a la tercera palabra, ley? Esta tercera palabra nos lleva a un monte, el monte Sinaí, capítulo 19. En este monte Dios hace un pacto con su pueblo. Este pacto Dios lo hace con su pueblo en este monte. Observen versículo 1, al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Partieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí delante del monte acampó Israel. 2 millones de personas libres. ¿Desde cuándo? Versículo 1. Al tercer mes. Pasaron 3 meses de libertad. Llegaron a este monte. Versículo 3. Y Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciaréis a los hijos de Israel. Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre las alas de águila y os he traído aquí. ¿A dónde? A mí. Ese es el propósito de la redención. Dios rescató un pueblo para sí mismo. Versículo 5. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Versículo 7. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, ¿qué dijeron? Haremos todo lo que el Señor ha dicho. Ese es el pacto. Y llevó Moisés al Señor las palabras del pueblo. Dios, acabo de darle tu mensaje al pueblo, es tu pueblo, están totalmente de acuerdo, ellos son pueblo tuyo, tú los compraste, ellos dicen, harán todo lo que tú les darás que hagan, ellos te obedecerán. Versículo 9, y el Señor dijo a Moisés: he aquí vendré a ti en una densa nube para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también te crean para siempre. Entonces Moisés comunicó al pueblo las palabras del Señor. Llegado a este momento, entramos en una de las partes de la Biblia muy mal interpretadas. Hay personas que razonan mal, piensan, bueno, si en el Nuevo Testamento la salvación es por gracia, ellos deducen en el Antiguo Testamento la salvación es por la ley. En el Antiguo Testamento la gente se salvaba por obedecer la ley, por obras. Pero observen que la ley es dada ¿a quiénes? A un pueblo que ya fue redimido de Egipto. Es decir, ya son pueblo de Dios. La ley llega cuando ya fueron redimidos, ya fueron rescatados. La ley es una bendición de Dios para el pueblo redimido.
Como dice Romanos 7:12, la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo y justo y bueno. La ley es una de las bendiciones del pacto que Dios dio a Abraham. Esas promesas. Ellos ya son pueblo de Dios. Siempre, siempre, siempre la salvación ha sido por gracia, por medio de la fe. Abraham fue rescatado del paganismo. Recuerden, Abraham era un pagano. ¿Cómo fue que Dios lo rescató? ¿Por gracia o por obras? Por gracia. Israel como nación, ¿por qué fue elegida? Por gracia. Nosotros de la misma forma, todos hemos sido salvos por gracia. La ley tenía el propósito que el pueblo pudiese mantener esa relación con Dios. Ya eran pueblo de Dios, pero necesitaban que Dios se les revele. Y ese es el propósito de la ley. Dios también les dio un plano para que el pueblo de Dios pueda desarrollar un templo móvil, un templo armable y desarmable y que se pueda movilizar, porque ellos iban a estar todo el tiempo moviéndose hasta llegar a la tierra de Canaán. Así que Dios se movería y el pueblo tenía que levantar campamento y moverse. Por lo tanto, Dios le da los planos para el tabernáculo. Si el pueblo cumplía la ley, Dios iba a ser engrandecido. Ya fueron redimidos con poder, Dios fue exaltado en Egipto, ellos lo vieron. Y de la misma forma ahora, si ellos obedecían la ley, ellos iban a ser un especial tesoro de Dios, una nación única en el mundo. Serían la luz de las naciones, serían una nación de sacerdotes. Es decir, sacerdotes eran las personas que intermediaban entre los hombres y Dios. La nación entera iban a ser el reflejo del Dios verdadero al resto de la humanidad. Si cumplían la ley, ellos serían de bendición a todas las naciones. Y es más, ellos serían invencibles. Invencibles. Dios había derrotado delante de sus ojos al pueblo más poderoso de la tierra, a Egipto. Dios no vence a un pueblito. Egipto era el primer mundo, en todo sentido. Era el imperio. Dios los vence y ahora el Dios de Israel hace que Israel sea un pueblo invencible. Ellos debían ahora encaminarse a la tierra de Canaán y tomarla, porque esa tierra Dios se la dio a ellos. Entre paréntesis, todo este conflicto que hay en Medio Oriente se resume en las palabras de un musulmán que finalmente dijo: todo este problema entre Israel y nosotros es por la Biblia. Porque ellos creen en la Biblia. Y claro que sí. Todo se remite a eso. El derecho legal de Israel a la tierra es porque Dios se las dio. No eran ellos los dueños, entre comillas, los pobladores originales de esa tierra, sino que Dios, por ser Dios soberano, dijo: esta tierra, todo es mío, pero esta tierra se las voy a dar a ustedes. Tómenla. Ahora ellos debían encaminarse a esa tierra, pero la realidad, la triste realidad de Israel es que lo que prometieron y dijeron a Dios: Dios, todo lo que tú nos dices al pueblo de Dios. Entonces la muerte de Cristo, podríamos decir, es el epicentro de toda la Biblia. Toda la Biblia apunta a la muerte de Cristo. Alguien lo dijo así: la Biblia se puede dividir en tres partes. Todo lo que anticipa la cruz, todo lo que ocurrió en la cruz y todo lo que resulta de la cruz. La Biblia, hermanos, no se trata de héroes. El hombre no es el centro de las historias. No es el eje de la gran historia. Es Cristo.
Alguien dijo así: ¿cómo sé que la Biblia no se trata de Abraham, Moisés o David? Porque cada uno se muere en un versículo y la historia continúa. Cuando les cuentes las historias bíblicas a tus hijos, a tus niños, a tus nietos, a tus alumnos, nunca caigas en el error de usar la Biblia para moralizar a tus hijos, tus alumnos. Usa la Biblia para evangelizar. Exalta a Cristo, Él es el centro de toda la Escritura. Juan capítulo 5, versículo 39. Vamos a leer allí para terminar. Juan 5, 39. Dice Jesús: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando escudriñemos las Escrituras, ¿a quién debemos buscar? A Cristo. Si no encontrás a Cristo, es muy difícil entender las Escrituras. Dice Apocalipsis 19:10, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Por eso Pablo dice en 2 Corintios que su pueblo, los hebreos, leen el pacto antiguo, leen la ley de Moisés, y dice que ellos están con un velo. No pueden entender las Escrituras. ¿Por qué? Porque el velo se va por medio de Cristo. Cuando vemos a Cristo en la Biblia, se une absolutamente toda la historia de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Pero cuando sacamos a Cristo, es como un gran rompecabezas que no tenemos ni idea de cómo se arma. Alguien dijo en una oportunidad de forma ilustrativa que unos jovencitos en un día de lluvia y no teniendo nada para hacer, comenzaron a armar un rompecabezas muy grande. No sabían de qué se trataba hasta que uno de ellos vio la tapa del rompecabezas y se dio cuenta que había un rey en el medio. Había una corona y un rey en el medio, y dijo: oh, ahí está. Coloquemos al rey en el medio con su corona y todo finalmente quedará en su lugar. De eso se trata la Biblia. Cuando vemos a Cristo en las Escrituras, todo se coloca en su lugar. Dice Jesús: ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, solamente para repasar. Primera palabra, redención. Segunda palabra, Pascua. Tercera palabra, ley. La ley fue dada a un pueblo ya redimido. Amén. Cristo amado, te damos gracias, Señor, porque el antiguo pacto simplemente era una transición para ver el nuevo pacto, el mejor pacto, un mejor mediador, un mejor sacrificio, un mejor sacerdote, una mejor ley escrita en los corazones. Señor, gracias te damos por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por Moisés. Te damos gracias por hombres que has usado a través de la historia, pero te damos gracias por el hombre más precioso que caminó en este mundo. Mejor que Adán, mejor que Moisés, mejor que los profetas, mejor que Aarón, mejor que todos, Cristo Jesús, tu Hijo amado, Señor, a quien te damos a ti las gracias por haberlo enviado. El hombre perfecto, el sacrificio perfecto, que hizo posible
que nosotros seamos redimidos. Él es el Cordero Pascual. Cristo nuestra Pascua, Señor. Y gracias, Padre, porque por medio de Él tenemos vida eterna. Señor, te alabamos, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.